¡Policía Federal! Esto es una mega causa que involucra los métodos coercitivos de personas que han trabajado sobre la condición humana. Pero esto no es un taller de filosofía, ¿no? No. Tampoco es una escuela de yoga, ¿no? Comenzó todo como una escuela de filosofía y se fue desvirtuando a tal punto que enviaban chicas a seducir a políticos, a empresarios, le robaban los bienes a las personas. Nos metemos con un tema muy delicado y es filosofía, religión, pensamiento o es reducción a la servidumbre, quedarse con la plata de otros, prostitución. ¿Cuál es el hilo delgado? ¿Hay filosofía o delito? ¿Dónde está la clave de todo esto? Esta es la historia. Uno de los temas que atrapó desde el fin de semana tiene que ver con la desarticulación de lo que la justicia denomina una secta. La justicia denomina una secta. Ubicada en el barrio de Villa Crespo, una organización de impronta New Age, conocida como la Escuela de Yoga de Buenos Aires, venía ofreciendo por más de 30 años una suerte de guía espiritual para la sanación de distintos padecimientos y el desarrollo de la felicidad. La entidad presentaba como líder a Juan Perkowicz, de 84 años, una suerte de maestro que contaba con el apoyo de algunos famosos y políticos. Sin embargo, esta colorida fachada funcionaba como anzuelo para atraer personas a las redes de una organización coercitiva, popularmente conocida como secta. Operativo en Villa Crespo contra una secta. Hubo un total de 50 allanamientos en el marco de esta causa. La mayoría fue en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Numerosas víctimas habrían sido persuadidas gradualmente de despojarse de sus bienes materiales en favor de la organización. A su vez, estas personas habrían sido alejadas de su familia hasta llegar a ser reducidas a la servidumbre y explotadas sexualmente. Esto es una mega causa que involucra los métodos coercitivos de personas que han trabajado sobre la condición humana con crímenes aberrantes, desde trata de persona hasta pasar por temas médicos. En el marco del operativo denominado Secta Sociedad Anónima, además de las detenciones de distintos miembros de la organización, se incautaron cerca de $500.000, juguetes sexuales, videos pornográficos, computadoras, celulares, historias clínicas y títulos de propiedad, entre otras cosas. Según indicaron fuentes policiales, los delitos involucrados son trata de personas, hurto agravado, lavado de dinero, asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, expendio irregular de medicamentos y tráfico de influencias. Es una mega organización que involucra también a personas muy poderosas que triangulaban, como te decía, con inmobiliarias, operaciones de dinero fraudulento que obtenían a través del lavado de cerebro. Ante la caída de esta singular organización de alcance internacional, cabe preguntarse cómo hicieron los miembros de esta red delictiva para esquivar a la justicia durante más de 30 años. Bueno, desde que soy chiquito leo a Alfredo Silleta sobre estos temas
tan difíciles en cierta forma, lo charlábamos con el doctor Raúl Torre hace un ratito. ¿Dónde está el límite entre espiritualidad, yoga, religiosidad y delito? Es muy difícil. Siempre, con todos mis libros, cuando yo escribí sobre el tema de cultos y sectas y eso, no importa si uno cree en Cristo, en Jehová, en Mahoma, en el hinduismo o en Gurdjieff, como así comenzó lo de la escuela del yoga. Lo importante es si ese grupo es un grupo que manipula o no, si tiene técnica de manipulación sobre los adeptos, sobre las personas que integran el grupo. Si hay un control de la personalidad por distintas razones, porque muchas veces siempre los grupos buscan a gente que tiene algún problema de debilidad física, mental, por ejemplo, ¿Qué una se separación. llama manipulación? Manipulación cognitiva, bueno, cuando un grupo de alguna manera logra romperte todos tus esquemas anteriores, por ejemplo, en un grupo cerrado o semicerrado. Hoy en día ya es raro encontrar grupos cerrados como eran en las décadas del 70, 80, con los Krishnas, con los Niños de Dios y todo eso, la secta Moon. Hoy son grupos más abiertos. Cuando esa persona va dejando sus parámetros vinculados a la sociedad, rompe su relación con sus amigos, con su familia, depende solamente de un nuevo orden mental que pone el líder, y con un líder carismático muy fuerte. Eso es fundamental, lo del líder. Pero Alfredo, ¿qué es que hablamos? ¿De una víctima propiciatoria? ¿Cualquiera puede ser blanco de una secta? ¿O tiene que ser una víctima determinada por determinadas condiciones estructurales o coyunturales del momento, ¿no? Es la gran discusión de los psicólogos y los sociólogos, si cualquiera puede ser víctima o no. Generalmente, en general, se da, por un lado, algunos grupos que en una época trabajaban más con adolescentes, porque la palabra lo dice, adolece, está en la búsqueda de cosas nuevas. Y generalmente se da cuando hay un proceso de debilidad por distintas razones, que yo, una situación difícil en el trabajo, perdió el trabajo, separación, la muerte de un familiar directo o un amigo. Cuando alguien está con lo que se llaman los puntos débiles, que lo normal uno que tiene que decir, Ahora, o uno Alfredo, tiene que buscar un psicólogo. Para mí, como con la línea, pero lo pregunto hasta de ignorante, es si te sacan dinero. También. Pero también alguien podría decirte, pero un montón de gente dona dinero a organizaciones y a religiones. Y si te piden servicios sexuales o servicios de trabajo en el cual entregás, digamos, el producto. No sé. Por supuesto, es que los grupos, por ejemplo, que trabajan con la manipulación más bien psicológica y todo eso, algunos tienen prohibido el sexo, por ejemplo, y otros, por ejemplo, los Krishna, y otros lo incentivan, o sea que eso es relativo. Lo importante es si el grupo te va controlando. Y con el tema del dinero, lo mismo, hay grupos que trabajan con gente muy humilde. Y otros no. En el caso de la escuela de yoga no hay duda de que le interesaba el dinero, uno lo ve, pero el tema es cómo esa persona se va incorporando por distintas razones y cómo esa persona va perdiendo su voluntad. Lo hemos visto en casos, no sé, hace poco hubo una condena muy fuerte en Mar del Plata de una secta, que también de un gurú que tenía, y donde había una reducción a la servidumbre total, donde todos trabajaban en un hotel como esclavos, abusos sobre sus propios hijos, cosas muy complicadas. Y después el tema de que vos pierdas el control. Por ejemplo, me acuerdo ahora, me vienen las puertas del cielo. Primero es seducción. Primero empiezan con una cosa de seducción, que te hacen sentir bárbaro, lo que se llama técnicamente el bombardeo del amor. Vos vas a un grupo, por ahí no todos los grupos son tan embromados, algunos son más light, que vení y te vamos a respirar, y vos te sentís acompañado, 10, 15 personas, todos te tratan bárbaro, te palmean la espalda y dicen qué bien, qué buena persona, y vos te vas acercando y entonces empezás a leer solamente los libros del grupo o las enseñanzas del grupo. Cada día te alejás, llamás a un amigo y le decís, hablás solamente de eso, y tus amigos te dicen, bueno, calma, y entonces vos vas dejando tus amigos porque llega un momento que vos dependés exclusivamente del grupo, y cuando dependés exclusivamente del grupo te da miedo salir de ese grupo. O sea, se pierde la voluntad de la individual. De lo individual y de querer, claro, porque dependés de ese colectivo. Y generalmente las doctrinas de la mayoría de los grupos son más bien oscuras, que vos nunca sabés. Por ejemplo... Me pongo en el siguiente ejemplo. A ver. Muy bien. Digamos, va a tener relaciones sexuales en nombre de la secta o del grupo, por llamarlo de alguna manera.
¿cómo pruebo yo que no fue su propia voluntad, sino que la mandaron o lo mandaron? Digamos, el tema de la prostitución es un tema que no... Mucho claro, entender... es que el tema de la prostitución, Tuni, no, es imposible que se pueda comprobar judicialmente. Ya fue el error de Mariano Vergés allá en el 93, que trabajó sobre el artículo 126, que es corrupción de mayores. Imposible, porque si una chica se va y se acuesta con un empresario o un político, nunca va a venir el político o el empresario a decir, sí, yo me acosté y por eso donaba plata. Claro, o la chica va a decir, salvo que se pruebe la trata, ¿no? Que esto es bueno, posible. claro, pero también que es sea difícil en un contra la nivel voluntad. alto. ¿Qué? Claro. Reducido a un estado de servidumbre, obviamente. es Pero contra su estos casos es voluntad, ¿no? difícil, porque si tomamos el caso de la escuela, las chicas eran todas chicas con formación y es muy difícil, va a serle muy difícil al juez. Yo creo que el juez tiene que buscar, hay otras cosas para buscar. El tema del dinero. El tema del dinero. Y el tema de estos lugares de las curas del sueño, que está muy oscuro, eso de que si vos no cumplías te metían 3 días y te anestesiaban y estabas 3 días dormido. Todo eso no está comprobado científicamente que exista eso de la cura del sueño. Eso es un tema que yo creo la parte de... Pero lo de la llamada, el gayllado VIP y todo eso, que el gayllado tampoco es solamente tener sexo, ¿no? Es mucho más, es la seducción, Sí, es una el especie de empresario. Por ejemplo, saltó el nombre de Blaquier, que es un señor ya ahora de 93 años, que no se lo pudo, que ahora está con problemas, por eso no se lo pudo juzgar por la noche del apagón. Pero bueno, no hay duda que los textos y todo eso, él estaba como enganchado a una chica y seguramente ha hecho donaciones económicas importantes al grupo. O lo de Plácido Domingo, se sabe que él siempre estuvo vinculado, porque bueno, son gente famosa que va de un país a otro y si tiene una chica que no puede salir a buscar una novia nueva, entonces hay beneficios, idas y vueltas. Eso no se puede comprobar, no es ilegal, digamos, o sea, exceptuando que hubiera una cosa muy comprobable, el tema de la trata, de la explotación. Es una situación de bienestar. Lo que se persigue es el bienestar, de alguna manera. Sí, de uno y otro lado. Claro, y si eso implica dinero, por ejemplo, los políticos famosos en la década del 90, en el primer juicio, yo hablé con ellos, Vittel era muy divertida lo que me contaba, que era un señor muy mayor. Cuando el primer juicio Cuando de la el primer escuela, juicio. no Muy juicio, difícil. sino proceso. El primer proceso era muy difícil, porque ¿qué hacían? Iban chicas de la escuela que recién comenzaba la escuela y bueno, y cualquier senador o cualquier diputado, o que eran de todos los partidos políticos en ese momento, de radicalismo y peronismo, ¿no? Firmaban, o no sé, el ministro del Interior de la Manzano, firmaban, adherimos a una charla sobre cosas. Acá también lo hizo Macri, organizó en el año 2012 el famoso encuentro de la espiritualidad, donde se abrazó con Javi Shankar. O sea, siempre los grupos siempre buscan algún contacto con la política, bueno, con los ellos tuvieron un apoyo de Bill Clinton en su momento. De Bill Clinton, ¿no? Y bueno, de la corte. Un presidente no firma, un presidente de Estados Unidos no firma cualquier cosa. Debe haber averiguado un poco de si había reducción a la servidumbre. Pero el planteo que se le hizo a Clinton, que lo hizo un representante, fue a ver si se estaban respetando los derechos humanos. Sí, fue por eso. Eso fue lo que despertó la alerta. Lo del 2000 fue eso, sí, cuando ya estaba el juicio casi terminado. Yo creo que en aquel momento, porque yo se lo dije personalmente a Vergés, creo que el tema de buscar el tema solamente de corrupción de mayores era muy difícil de avanzar. Creo que ahora hay otras aristas, porque ¿qué es lo que yo creo que pasó? Después que ese juicio terminó, yo creo que ellos se tomaron demasiada confianza en el grupo y empezaron con el tema, que las cartas que uno lee que acá salieron los medios que dicen que Perkovich buscaba el billón de dólares para ser el gran maestro. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo mucha gente de Estados Unidos que se incorporó, empezó a circular mucho dinero en Estados Unidos las compras. Y en Estados Unidos, desde la época del Capone, si vos comprás mucho y no decís de dónde salen los dólares, gastás $1 millón, $2 millones. Y fue eso lo que pasó. La Embajada de Estados Unidos, no tengo las pruebas, pero no hay duda de que la Embajada de Estados Unidos lo llamó a Ariel Lijo, que todos sabemos, y le dijo, y por eso intervinieron todos los teléfonos. Ajá. Ahora veremos qué se encuentran en todas esas intervenciones. Los teléfonos, yo no lo sé, no conozco el expediente, pero creo que el tema de la evasión de dinero seguramente... Es decir, vos ves... Perdón, Raúl. Sí. Vos ves que que por ahí el tema más delictivo va a estar por el lado del dinero. Del dinero y del tema de la salud.
No Ajá. creo que el tema, y el ejemplo es que por lo que he escuchado, que he leído en los diarios, todas las chicas fueron a declarar que ellas tienen sexo con quien quieran, o sea, Sí. pues son mujeres mayores de edad y eso. O sea que ahí yo creo que el tema, lo que hablábamos hace un ratito, el tema de la prostitución de mayores es muy difícil de comprobar, exceptuando que hubiera mujeres como la trata encerradas en un local que Claro. las utilizan, las obligan y eso. Acá es muy difícil, me parece, El juez en probar. su resolución claramente está atrás de una asociación ilícita. Lo que Sí, describe puede es ser. el cuerpo del delito de una asociación Sí, ilícita. pero es un delito... Difícil es de un probar. delito de la asociación ilícita, ¿qué? Que es perteneces a una No, organización. no, es asociarse previamente Para para, hacer un cometer delito. varios Bueno, e indeterminados bueno, delitos. Bueno, ¿no? hay que comprobar los delitos. Ah, Este bueno, es el investigando. tema. En Se estos está días que se investigando. está hablando, que es un caso que tampoco conozco porque lo he leído nada más en el medio, del famoso tema de los centros de rehabilitación, donde cayó el Teto Claro. Medina y todo eso, que también se habla de asociación ilícita. La realidad es que en esos centros, cuando vos me preguntabas sobre la religión, algunos todos sabemos que funcionan mal, porque no hay psicólogos, no hay médicos, son grupos cerrados, que hay mucha presión sobre las personas, por ahí palizas, y no conozco de este caso, pero todo el mundo sabe, hubo una muy buena nota de página 12 con varios psicólogos que hablaban del tema, que lo explicaban bien. Nadie sabe muy bien cómo funcionan esos centros, y ante los padres desesperados porque un hijo tiene una adicción, pero no hay control. ¿Y por qué son ilegales? Porque no piden autorización o al Cedronar o al Ministerio de Salud. Entonces, en esos grupos también hay procesos de manipulación. Entonces, Cuando vos al te líder lo centrarías, empiezan- si fueras el juez, te centrarías en dinero y en esta cuestión de De la que los salud. mandaban a hacer una cura de sueño cuando... Sí, que no está muy bien. Me parece que esos serían los elementos. No soy juez, no soy abogado, tampoco soy un simple periodista, pero me Y parece como que el tema... criminalista, ¿cómo lo verías? Yo veo Raúl? que el juez está investigando una asociación ilícita, indudablemente, Sí, también. porque es lo que describe. Y la asociación ilícita también vemos que hay una división de roles, que es condición necesaria, aparte del acuerdo previo, para cometer varios indeterminados delitos. Yo creo que esa es la sospecha. Luego, hemos visto una cantidad de delitos conexos. Se habla desde hurto, defraudación, eso... Bueno, pero el problema es que trata- eso es lo que hay que probar. Bueno, porque una asociación ilícita es el delito que te meten cuando no saben de qué acusarte. Esto Sí. es en la Argentina. Es lo Y que además, le están haciendo a Cristina. es lo que le hacen a todos. Es A una todos. vergüenza ese delito que debería estar fuera del Sí. Código Penal. Lo que yo creo que lo que dice Torres, algo también y de verdad, porque hay que ver qué pasó en todos estos audios. No hay duda de que aparecieron, por lo menos lo que uno leyó en los medios, muchos audios donde decían, bueno, a este le tenés que sacar más, no, $10.000 no alcanza, Claro. tiene que ser 20.000. A O sea esa que parte- funcionaba esa parte, ¿cómo como la una ves, asociación. Y ¿no? esa veo que eso, ahí está, ahí pueden agarrar al juez. independientemente del aspecto que tiene que ver con la captación y todo eso, eso es lo que el juez... Por eso se habla de tanto concurso de tantos delitos, que hay que ver qué delito queda y cuál no. Claro. En Claro. principio no hay que confundir una investigación, que es el primer tramo del proceso, con algo que esté concluido con una sentencia con autoridad de cosas juzgadas. Entonces, Ahora, en este caso, Raúl, vos ya tuviste varios casos de donde hubo asesinatos de por medio. sí, claro, pero correspondía realmente a sectas, una deformación de alguna secta que no la quiero mencionar porque funciona aquí legalmente, pero tiene una desviación africana. Alfredo se debe conocer de cuál habla, porque hay una religión aquí que es blanca, pero la que viene de África es negra. Donde Bueno, han hemos aparecido encontrado- chicos descuartizados en Corrientes. Bueno, ¿sabés de lo que estoy Sí, hablando? Sí, yo sé. Hay una mezcla de ese tipo de religión con satanismo, una especie de asociación, donde, es más, me acuerdo que había unas intervenciones telefónicas, vos te debes acordar, Alfredo, porque yo creo que te lo he leído en algún lado, cuando hablaban maten a la crianciña en una... Sí, ese era un grupo argentino brasileño. Por suerte, en este caso, no tenemos... No, ni ningún tampoco homicidio de por creo que medio. haya abuso de menores ni nada. Yo en eso lo descarto. Es otro Nunca tipo- lo hubo antes ni creo que haya ahora. Otro ni nada. tipo de sectas. Hay algunos grupos que pueden funcionar en eso, pero no acá. En este caso creo que va por ahí. Gracias, Alfredo. No, gracias a ustedes. Y así funcionaba. La organización delictiva de alcance internacional conocida en nuestro país como la secta de Villa Crespo contaba con unos 179 alumnos repartidos en las sedes ubicadas en Buenos Aires, Las Vegas, Chicago y Nueva York. A los candidatos que ingresaban a la denominada escuela de yoga
se les imponía un rango dentro de una estructura jerárquica piramidal. Vamos a empezar con el maestro, que es Juan Percowi. Todos reportaban a él y él sabía absolutamente de todo, de la organización en cuanto al gayado, de la escuela, de los alumnos, de la plata afuera, de los medicamentos, todo. O sea, no le eludía ningún tema. Durante la investigación oficial se determinó que la planta baja del edificio principal, donde funcionaba la secta, era llamada El Café. En este sector, el mago Carlos Barragán ofrecía charlas los días martes y miércoles con el objetivo de captar nuevos candidatos para la secta. El llamado mago Carlos Barragán tenía un rol clave, ¿no? Era el que daba las instrucciones, las charlas para captar a nuevas víctimas. ¿Usted daba charlas? Yo he dado clases, sí. ¿Para qué y a quiénes? A los alumnos, compañeros, amigos, contando experiencias de golpe de cómo es mi vida artística, de cómo son mis investigaciones artísticas. Una de las testigos dice que yo hago shows y sé de lo que vivo. Barragán era el que manejaba, Franco, los videos que se obtenían en el museo. En el piso 9, en el Estado de Israel, estaba una especie de hotel alojamiento donde prostituían o le daban a clientes que pagaban encuentros sexuales con chicas. Les llamaban, lo filmaban. El gayado, lo filmaban y les decían a las chicas que tenían que hacer eso, se lo decía Percowi porque era la sanación, era porque tenían el yo bajo. En el 9º piso del edificio de Villa Crespo funcionaba el área que los integrantes de la secta llamaban el Museo del Sexo. Allí se realizaban prácticas sexuales grupales de las que participaban invitados, algunos de ellos famosos. Esta secta que juega con la debilidad de las personas, con la vulnerabilidad de las personas, con la fe de las personas y con las necesidades. El negocio detrás de la secta, uno de los puntos, uno de los focos ubicados en Villa Crespo. Cuando la policía irrumpió en el lugar, secuestró material pornográfico, videos, libros y juguetes sexuales que habían sido puestos al servicio de los clientes de la organización. Comenzó todo como una escuela de filosofía y se fue desvirtuando a tal punto que enviaban chicas a seducir a políticos, a empresarios, le robaban los bienes a las personas. A los chicos menores de 12 años le decía al líder con quién tenían que tener relaciones la primera vez. Los elegidos y el maestro aparecían envueltos en túnicas rojas con toques dorados, una escenificación que les aportaba un aire de divinidad ante los alumnos. Se les prometía la reencarnación eterna o, por ejemplo, curas para enfermedades como el SIDA. A partir de ahí se los convencía y lo que se les buscaba era explotarlos o explotarlas sexualmente en algún caso. Esa era una de las fuentes de ingreso. Quedarse con sus bienes. Estamos hablando de gente a la que, en situaciones de adormecimiento, por ejemplo, les hacían firmar testamentos en beneficio de o a nombre de los líderes de la organización. Y además, obviamente, cobraban por este trucho negocio del coacheo filosófico. En instantes vamos a hablar con el abogado de la escuela de yoga, pero démosle una mirada a lo que es la acusación. Raúl Torre tiene el análisis. Raúl. Tuni, le hemos pedido a la producción, que ha tenido la gentileza de hacernos esta reproducción virtual del edificio para que se entienda cómo funcionaba esto, insisto, conforme a lo que dice la acusación y en principio entiende el juez que se está investigando. En la planta baja funcionaba una suerte de café literario, de lugar de encuentro para socialización, y algunos sospechan, de los investigadores por cierto, y pareciera que el juez también, que sería lugar de captación. En el 5º y 6º piso, en cambio, lo que teníamos es una especie de hotel, una suerte de lugar de alojamiento para las personas que vienen de distintos lugares del país o inclusive que podían llegar a venir del exterior, que era donde los albergaban de algún modo. Y finalmente lo que está más en cuestión ediliciamente es en el 9º piso, que es donde funcionaba lo que se llama el Museo del Sexo y donde se supone que podría existir la trata, podría existir la explotación de mujeres. Insisto, esto es una visión de la investigación y hay otra, por cierto, que indica que las mujeres participaban
de manera totalmente libre, por decisión propia, lo que en ese caso no le sería reprochable, ¿cierto? Difícil, ¿no es cierto?, ubicarse de uno de los dos lados de la línea. ¿Organización espiritual o delito, Raúl? Y yo creo que nosotros tenemos que tener una visión objetiva, Tuni, porque estamos en el primer tramo de la investigación. Convengamos que situaciones cuando se habla de sexo, se habla de explotación, se habla de trata, uno tiene de alguna manera la sensación de reprochar esto. Pero la obligación es de algún modo investigar si esto realmente ha ocurrido, y yo creo que en ese estadio estamos en este momento, ¿no? Bueno, es una investigación que ya tiene 30 años prácticamente, porque es de los años 90, así que vamos a ver el perfil de quien lidera la escuela de yoga y ya hablamos con el abogado de la organización. El líder indiscutido de la organización coercitiva conocida como la secta de Villa Crespo era Juan Perkowicz, un contador público de 84 años quien se encuentra detenido con prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Colegiales. En el seno de la escuela de yoga, sus discípulos lo llamaban tanto el maestro como el ángel o el papi. Cuando llegamos a la escuela conocimos a Juan y nos quedamos prácticamente enamoradas de ese ser que nos prometía la evolución. Lo veneraban, le besaban las manos. Con la obediencia incondicional de sus fieles, Él besa a todas, ¿no? Se lo ve ahí a Juan Perkowicz. Es el de remera roja. Mirá, sí. No es un taller esto de filosofía, como lo suplicaba el abogado que habló con nosotros. Esto no es un taller de filosofía, ¿no? No. Claramente. Tampoco es una escuela de yoga, ¿no? Perkowicz solía asegurarles a sus fieles que al hacer las tareas que se les encomendaban, obedeciendo al pie de la letra sus directivas, lograrían ascender gradualmente por los distintos niveles jerárquicos de la secta. El grado 1 era el que recién empezaba y el grado 5 ya tenías que pasar por todas las pruebas. Eran orgías entre ellos, tenían que demostrar de que ellos podían, porque ¿qué hacía Perkowicz? Era el desafío, ustedes pueden, vamos, no se me achiquen, vamos que somos mejores que los que están afuera, los débiles son de afuera. Porque en las orgías, ¿qué hacían? Le sacaban el pudor, la ética, la moral. Vamos a activar el nivel de riqueza. E incluso con el tiempo, algunos podrían conseguir acceder al nivel de ángeles y así junto a él alcanzarían la reencarnación eterna. Doctor Daniel Piroso, bienvenido. Bueno, tiene bastantes detenidos y una acusación que usted piensa es débil. Veo por su recurso que usted piensa que es infundado. Cuéntenos. Gracias por la invitación primero. Me gustaría hacer un poco un pequeño repaso, ¿no? Porque entiendo que los tiempos son cortos, pero contarte un poco de lo de la causa, ¿no? Recién te estaba escuchando muy atentamente, también al doctor, y la verdad que el delito de asociación ilícita es un delito que, como vos bien decías, tendría que desaparecer del Código Penal argentino, porque es un delito que toda la doctrina dice que es inconstitucional y, como vos decías, es un delito residual cuando no saben qué imputarle a alguien. Pero en este caso, como decía aquí Alfredo, y hay mucho como orientado hacia el tema del dinero, hacia esa cura de sueño, y también, la verdad, en la causa hay todo este tema de reducción a la servidumbre, Bien, vamos por parte entonces. El juez, la reducción a la servidumbre la sacó, no los procesó por reducción a la servidumbre. Los procesamientos fueron por trata de personas, lavado de activos, contrabando de medicamentos, porque hay unas personas que, si ustedes no sé si lo vieron bien, estaban saliendo del aeropuerto de Ezeiza con una medicación. Eso, y asociación ilícita, ¿no? Y que a Juan ejercicio Perkowicz, ilegal de la medicina. No, ¿verdad? eso se lo sacó. ¿Lo sacó? En el procesamiento lo sacó. La asociación ilícita y a Juan Perkowicz, que es uno de mis defendidos, en su carácter de jefe organizador. Correcto. Ahora bien, yo quiero ir por parte, digamos. La causa, o sea,
como ustedes bien decían, el juez puede calificar como quiera, digamos, ¿no? El juez puede decir que esto es un genocidio, si quiere, y por el monto de la pena tiene a todos encarcelados. O sea, el problema es que el juez no tiene pruebas de lo que dice. Este es el principal problema que tiene esta causa. Esta causa, si yo te lo tengo que decir y describir de una manera vulgar, por así decirlo, ¿no? Y no para el televidente, esta causa jurídicamente es un mamarracho, así te lo tengo que decir, porque no tiene ningún elemento de prueba, no para investigar, porque yo no veo un problema que se investigue. Pero no hay una acumulación enorme de dinero, por ejemplo, que le sacaron a, no, eso es mentira. A los discípulos. Eso es mentira, pero déjame contarte por qué te decía esto. Es un mamarracho, ¿por qué? Porque primero detuvieron y después empiezan a investigar. Y eso, en un Estado de Derecho, me parece realmente demasiado arbitrario. Y me parece hasta peligroso. No arbitrario solamente, me parece peligroso. Como bien decía el doctor, bueno, ahora hay que investigar y probar los delitos. Pero aquí hay 14 personas que están en prisión preventiva, ¿eh? Sí. O sea, y nosotros le venimos pidiendo al juez Lijo, se lo venimos pidiendo desde que comenzó la causa, cite a las presuntas víctimas. Porque este delito, si usted imputa trata de personas, tiene que haber unas presuntas víctimas. Sí. En la imputación que les hacen la indagatoria a todos, porque la trata de personas se la pone a casi todos, desde el que trabajaba en la clínica hasta el que trabajaba en Vía Group, que es otra de las sedes que dicen que estaba vinculada a la escuela de yoga. Bueno, pero realidad... acá lo tengo un segundito. Sí. El juez habla en esa asociación ilícita de una estructura, y la describe, una estructura piramidal donde va ubicando roles, ¿verdad? O sea, de algún modo, el carácter de organización existe. Sí, podemos discutir desde el punto de vista jurídico lo de la asociación ilícita, podemos llamarlo organización criminal, no digo que lo sea, podemos llamar, pero que de algún modo esa organización para el proceso de investigación existe. No, que hay una organización, yo no te lo discuto, no se lo discuto a nadie y se lo digo al juez, sí señores, y es más, lo dicen nuestros defendidos. Esto es una organización lícita, digamos, amparados en el derecho constitucional a reunirse, ejercer la libertad de pensamiento, de asociación, llámenlo como quieran. O de practicar sexo si se les ocurre. El libre sexo como quieran, digamos. Nos podrá parecer raro a algunos, a otros no, pero ellos hacen su vida con total libertad. Y ustedes preguntaban por qué, en un momento, porque no es casual que en la causa anterior el presidente del país más poderoso del mundo, no es que mandó la carta, no sé, de un país que no tiene trascendencia. Mandó una carta a Bill Clinton. ¿Ustedes piensan que Bill Clinton va a mandar...? No, pero yo se lo digo porque... Yo la estudié, las cartas del presidente de los Estados Unidos. Un solo detalle. Ahí se planteó una cuestión relacionada con los derechos humanos y los Estados Unidos sabemos la tradición que tiene con relación a los derechos humanos. Se mezcló con el tema de antisemitismo. A eso iba Raúl. Exactamente. A eso iba Raúl. No es que él se metió en las cuestiones pequeñas, digamos. Él se metió en que Hillary y muchos congresales se metieron que esto era un ataque a la libertad. Pero la escuela de yoga se apropiaba de dinero de sus discípulos. De nadie. No hay una sola prueba, Raúl, de que se apropiara de dinero de nadie. Se dijo en la prensa, se dijo en los medios, que se apropiaban, que a través de esto que llaman cura de sueños, que no está probado tampoco, que tampoco está probado. Yo te hablo del expediente, me corro del rol subjetivo de defensor, te hablo del expediente. No está probado que se hayan apropiado de bienes de nadie. Hubo una persona, y se agarran de eso, hubo una persona que falleció, lamentablemente de cáncer, y esa persona no tenía herederos forzosos. No tenía herederos forzosos. Y donó $100 y pico de mil dólares. Pero primero llamaron, y esto está en la causa, lo que pasa es que los que no quieren, el juez y la Protex, de eso se desentienden, no lo ven. O sea, ¿qué pasó? La gente de la escuela de yoga llamó a sus herederos, no tenía herederos forzosos, llamó a sus sobrinos, que eran los posibles herederos, no forzosos, pero se contactaron con los sobrinos. Miren que esta mujer está en los últimos días y quiere testar sus bienes, que estaba en todo su derecho. Eso no es ilegal tampoco que quiera testar sus bienes. ¿Testar o hizo una donación? No, es un testamento. Testamento. Es un testamento que está incorporado ya a la causa. Lo incorporaron esta semana. Y de un testamento con todas las formalidades, ante un escribano que concurrió, testigos que constataron que estaba en condición. $100 y pico de mil dólares que se... Ese testamento fue, esta persona decidió, le voy a dejar una parte a mis sobrinos y le voy a dejar otra parte a miembros de la escuela, porque son las personas que me contuvieron, que me acompañaron durante este problema de la enfermedad. O sea, no hay ilícito alguno en esa situación. Entonces, no si después hay forzamiento al sexo tampoco. Mira, el tema de la trata de personas, que es el argumento central por el cual están detenidos, porque el delito más grave acá es la trata de personas. Indudablemente. Si acá y la asociación ilícita. La asociación ilícita, pero la asociación ilícita la empiezan a agarrar de varios delitos que para mí tampoco están probados. Y si no se prueban esos delitos, se cae la asociación ilícita.
Pero la perdón, trata de un segundito. Sí, Raúl. Generalmente cuando hay trata, atrás hay una asociación ilícita. Bueno, tendría que haber trata. Yo te quiero explicar puntualmente lo de la trata. Nosotros le insistimos al juez Lijo porque nosotros veíamos cómo venía esto. En la imputación, en las indagatorias, le dicen que las personas que son víctimas de trata las describieron, no sé, capaz que ustedes tuvieron acceso a eso. Sí. Le escribían eran 7 u 8 personas que estaban pero descritas que se saben con los iniciales. nombres. Nosotros le dijimos, antes de que dicte los procesamientos, porque lo lógico es, si me está diciendo que hay víctimas de tratas, como defensores nosotros, permítanos escucharlas con todos los recaudos de ley, no en una cámara Gesell, sin que muestren la identidad, No, es un ejercicio de derecho de defensa, pero si no, obviamente. nosotros pedimos 14 medidas de prueba ante el procesamiento. No nos dio ninguna. A todas nos dijo, téngase presente. Entre ellas estaban las declaraciones de las presuntas víctimas. ¿Qué hizo el juez Lijo? Procesó. Se dio cuenta que el procesamiento es tan débil que al otro día el procesamiento empezó a citar a las víctimas, presuntas víctimas. Entonces yo te quiero contar ahora qué pasó con las presuntas víctimas. ¿Qué pasó con las Porque yo estuve en todas las declaraciones. Son las 7 u 8 personas que están nombradas con las iniciales. Sí. Todas concurrieron a declarar. Dijeron, nosotros no tenemos por qué ocultar nuestra identidad, queremos dar la cara, queremos dar nuestros nombres. No tenemos nada que ocultar. Muchas son personas ya que en la otra causa anterior, que recién nombraban ustedes con Sileta, eran chicas porque habían entrado o las habían llevado sus padres. Hoy son mujeres de 40, 45, 50 y hasta 60 años. O sea, están diciendo que a esas personas las tratan sexualmente cuando en realidad eso es una mentira gigante y ellas mismas lo dijeron. Nosotros acá hacemos lo que queremos. Muchas incluso explicaron, y esto es importante, nosotros cuando queremos nos vamos, sino que la puerta está abierta. Acá se crearon una idea, el juez y la Protex, la fiscal Mangano, se creó una idea de que acá cuando iban a entrar a allanar se iban a encontrar gente atada con cadenas, se iban a encontrar mujeres golpeadas. ¿Sabes qué se encontraron? Se encontraron 80 personas en una clase de filosofía en un café. Eso se encontraron cuando allanaron. Lo que pasa, pero eso, como Está explicó bien. Raúl, es la parte de la parte abajo visible, del me vas a decir. edificio. La parte visible. Sí. Volvamos a la trata. ¿Qué dijeron cuando les preguntan las personas de la DOVIC, que es la Oficina de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público? Cuando le tomó la declaración, la psicóloga le preguntaba, ¿pero usted fue víctima de...? Nosotros no somos víctimas de nada. Nosotros somos felices, nosotros disfrutamos la vida. Nosotros Ahora, incluso esas tenemos mujeres familiares presos. ¿Esas mujeres recibían alguna suerte de remuneración? ¿De qué vivían? ¿Cuál era su sustento? Ese es el otro punto. Están todas muy enojadas porque todas tenían sus trabajos y sus trabajos los allanaron y los destruyeron. Porque, ¿qué hizo el juez? O sea, hay varias empresas que el juez quiso ligar a la escuela de yoga. En realidad no están ligadas a la escuela de yoga. Lo que pasa es que los que son titulares son miembros de la escuela. No, pero centrémonos en el Pero tema es que de la eso- práctica sexual. Vamos a la práctica Ellas, sexual por de eso, vuelta. ¿recibían alguna suerte de remuneración? Es que no había práctica, es que ellas dicen que no hay práctica sexual de ningún tipo. O sea, lo dijeron las 7 u 8 personas que declararon en la cara de la fiscal. Pero ¿y las fotos que se ven, ¿Pero cuál se fue? han No, pero pará. viralizado de algún Ahí modo? hay un problema. La foto que está pasando, y yo sé de dónde vienen esas fotos, vienen del denunciante, y el denunciante se la pasa en su canal de YouTube, está mostrando todas fotos. Si me muestra una foto de ahora, te puedo decir, bueno, veamos, está montando todas fotos de hace 35 años. Entonces, si lo que quiere es probar un hecho de hace 35 años, hay dos posibilidades, o está prescripto o están juzgando el mismo hecho. O sea, hay un problema gravísimo ahí, ¿eh? Una más antes que se nos termine el tiempo. ¿Usted defiende a todo el grupo, doctor? No, yo en este momento no defiendo a todo el grupo. Tuvimos que dividirnos entre varios trabajos. Es una causa muy compleja y voluminosa. No compleja por los hechos porque no hay delito. Lo vuelvo a repetir, estoy seguro que no hay delito. Y el juez no lo va a poder probar. Y espero que... Esto les quiero aclarar, me parece. A mí lo grave me parece no que investiguen, ¿eh? A mí me parece lo grave que haya gente detenida. Que investiguen todo lo que quieran. Doctor, pero acá se pone en juego el Estado de Derecho cuando hay gente detenida sin prueba. ahora vamos a ver el perfil del denunciante. Pero ustedes, él, por ejemplo, dice que tienen captada a toda su familia y que él está lejos de toda su familia, Bueno, etcétera, etcétera. yo te puedo y decir- ustedes dicen que podría... Yo que te él puedo es el decir se que a mí niega. me lo dijeron, a mí me lo contaron específicamente, y lo contaron también las personas que declararon como testigos en las cámaras Gesell, que eso es mentira. El denunciante se fue hace 30 años, 35, no sé cuánto, porque habrá querido, como quiso. Ahí nadie se tiene que ir escapándose, la puerta está abierta, el que quiere la abre y se va. Hay gente que fue y volvió.
hay gente que se fue y tiene amigos. Claro, yo no digo que este sea el caso, pero cuando se logra la sumisión, eso es relativo también, ¿no? Es que la sumisión no está probada. No, yo no dije que sea este el caso. No, te entiendo, pero el juez habla de despersonalización. Primero, la despersonalización no está probada y tampoco es un delito. No hay un tipo penal que dice hay que despersonalizar a otro. Entonces, la causa, cuando empezamos con esas cosas, se transforma en un delirio. O sea, jurídicamente es muy poco seria la causa. Hay una cosa que, pero, perdón, que sobrevuela desde hace muchísimos años, que es el lavado de cerebro. No sé cómo se llamaría eso. Doctor. Bueno, después lo tenemos al doctor de Rosa, que vamos a explorar mucho eso. Esto te quería aclarar el denunciante, que vos me preguntaste lo último. El denunciante, en eso, está falseando a la realidad, porque a mí me han contado que han hablado con su hermano, por ejemplo. Su hermano no está más. Él se llama Pablo Salum, así que podemos... yo puedo decir el nombre porque él incluso ya lo blanqueó en la causa. Sí. Si bien está su nombre testado, él ya reconoció y hizo una presentación en la causa pidiendo ser querellante y no puede ser querellante porque no es víctima del delito. El hermano, yo hablé con el hermano. El hermano me dijo, nunca me vino a ver. Él sabe dónde estoy. Al hermano le allanaron la inmobiliaria. Hace 9 años que se fue de la escuela de yoga el hermano. La madre está en la causa, ya que el señor Salum tiene acceso a la causa, porque la Protec se lo da, evidentemente, porque él cada vez que aparece una novedad la pone en el Twitter. En la causa está el domicilio de la madre. ¿Por qué no la va a ver a la madre si dice no fue nunca? Me lo dijeron que no fue nunca a tocar el timbre. Doctor Piroso, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Y este es el perfil del denunciante, ¿eh? Aquí está. Pablo Salum tenía apenas 8 años cuando concurría junto a sus hermanos a las primeras reuniones de la Escuela de Yoga de Buenos Aires para acompañar a su madre. Tenía 8 años, mi madre tenía un problema de salud, entró a un lugar donde le decían que la iba a ayudar y ese fue el comienzo de todo, digamos. En esta foto ustedes pueden ver al líder rodeado de las máximas jerarquías y bueno, la que está allí al lado del líder, la rubia, es mi querida madre. Esta que está aquí es mi hermana. Aquel fue el principio de una etapa oscura que los llevó a separarse de sus seres queridos. Mi nombre es Pablo Salum, necesito ver a mi madre, Graciela Alarcón, o a mis hermanos. No hay nadie acá. ¿Cómo no hay nadie? ¿Juan Perkovich no está? Si bien Salum intentó contactar a su familia en reiteradas oportunidades a lo largo de los años, no logró volver a verlos. Como la familia de ellos era la secta, entonces cuando yo declaro en contra, me hacen la cruz y no los veo más a partir de ese momento. Actualmente, Salum promueve un proyecto de ley antisectas que persigue el objeto de controlar desde el Estado la actividad de este tipo de grupos y, a su vez, que se les brinde asistencia a las víctimas de organizaciones coercitivas. Doctor de Rosa, por fin vamos a tener una mirada de algo que charlábamos con el doctor Raúl Torre, que es la fina línea entre adherir a una filosofía, a una religión y el delito. A ver, yo creo que el problema es que es un problema de Santo Tomás, que uno necesita ver la herida para ver que algo existe. Ajá. La captación de la voluntad de alguien existe hasta, bueno, en el Código Penal, hasta en la circunvención de incapaz. Es decir, una persona que se le hace firmar un documento y no está en condiciones de... Es decir, toda la idea del sometimiento a la voluntad, el tema del brainwashing, del lavado de cerebro, de captar la voluntad de alguien, es un límite tan impreciso que va desde crímenes atroces, desde cuestiones que terminan con suicidios colectivos, hasta simplemente llevar a una persona a Egipto o a Israel, como tuve un caso yo, que por cada viaje a Israel le cobraban la renovación de $100.000. Por supuesto, la persona increíblemente era tan hábil que ni la víctima ni el victimario eran de religión judía, ni pertenecían al judaísmo, pero aparentemente en el muro del perdón se le iban a producir todas esas cuestiones. O sea, le captaban la cabeza para sacarle $100.000 por cada viaje. ¿Y qué había? ¿Un ritual en Jerusalén? ¿Qué había? No, iban al muro de los lamentos, entregaban. Lo grandioso es que la persona te decía muy claramente, no, pero fui a renovar. La primera vez que me dice, ¿cómo? ¿Fuiste a renovar qué? Fui a renovar la posibilidad de que los negocios
la hija de un pintor famosísimo de la Argentina, que no me robaran los cuadros. Había una primera cuestión que le habían convencido que eso que era posible, que le iban a robar su fortuna, pero que segundo, que mediante ese proceso... ¿Y ahí hubo delito? No, porque ahí viene el problema. La víctima no se sentía estafada, la víctima se sentía protegida. Quien la notifica de eso, el que habla, terminó siendo posiblemente por su grupo el que la estaba tratando de llevar para otro lado. Y esto pasa en cantidad. ¿Se acuerdan de Estefanía Haidt en Coronel Suárez? Sí, Las sectas no tienen que ser Sonia Molina. Las sectas no tienen que ser tampoco un grupo armado, lo que ustedes decían antes de asociación ilícita. Pueden ser alguien que convencen de algo y a su vez a esa persona también la convencen. Vos hablabas también de víctima propiciatoria, que de alguna manera Sonia Molina creía que iba a ser parte de un negocio inmobiliario. O el tema de Cositorto. Cositorto les instala a las personas el primer filtro de captación es que la gente crea y acepte algo absolutamente increíble, como que vas a ganar 5 a 10% mensual en dólares. Enrique, y hay un hecho emblemático indudablemente de este siglo en cuanto a cuestiones de secta, que es Jonestown, Guyana. James Jones. ¿Cuál es tu visión de Jonestown? Es interesantísimo la historia de ese fenómeno. Expliquémosle a la gente que terminó en un suicidio colectivo. En un suicidio como 120 personas. No, 1000 personas. No, cerca de 1000 personas. Cerca de 1000 personas. Bueno, en principio es casi la secuencia de texto de cómo se capta. Inclusive mataron a un representante, un congresista de los Estados Unidos que había ido a investigar qué estaba pasando. Absolutamente, fue así. En realidad había captado, primer punto, la gran habilidad de captar víctimas, personas frágiles. Esto pasa igual que en el grooming. Tiene una habilidad perfecta para captar grietas en las estructuras, necesidades básicas insatisfechas, sea de amor, de dinero. En ese caso, las víctimas que había llevado James Jones eran gentes en situación económica grave. Las lleva a Guyana, o no muy positiva, las lleva a Guyana en la eventualidad de armar una nueva vida. En esa nueva vida empieza en realidad, hay un sometimiento a la servidumbre, hay esto y el otro. Hay el segundo paso, que pasa igual que en el grooming, seduce a las víctimas, los hace creer, los saca de un contexto cultural, es decir, no los lleva de Estados Unidos a Guyana porque sí. La posibilidad de que vos pierdas tus anclajes culturales, sociales, familiares, es central. Y después los convence que era el fin del mundo. Que Tuni, la salvación acá y ahora, no en el más allá. Claro. La salvación ahora. Y el suicidio colectivo. Y el tema justamente, y ahí propone el salto al vacío conceptual. El salto al vacío conceptual. ¿Y dónde ubicaríamos la última, Enrique? ¿Dónde ubicaríamos el delito ahí? Ese es el tema. Yo creo que ese es el gran tema de la justicia. La justicia a veces es mirar, tratar de medir todo con porque van camino a una hecatombe, a un lo desastre. bien más preciado que tienen. Pero por supuesto, pero ¿cuál es el problema? Que creo que por eso la justicia va a tener que empezar a crear nuevas figuras. Esto de la captación. Bueno, ahí habría una instigación al suicidio. Claro, en ese caso así. sí. En ese caso sí ocurre. Pero básicamente, insisto, el tema central es la captación de la voluntad. Brevemente, yo he tenido un caso de personas, o en la época famosa, cuando empieza el tema del SIDA, grupos que le decían de abandonar su tratamiento. Hay un tema central para los médicos, que es el ejercicio ilegal de la medicina. Entiendo. Hay casos famosos en los cuales se les hace entrar bajo la excusa de una salvación y en realidad esa podría ser, creo yo, una de las puntas. Ahora, obviamente, la ley es una grilla que ve cosas demasiado grandes por momentos. Gracias, doctor de Rosa. No, por favor. Doctor Torre, vamos a tener un hecho que es nítido como en todos estos casos. Las víctimas van a decir, no, yo por mi propia voluntad, yo ningún problema, el sexo era por mi propia voluntad, el poner dinero... Yo creo, Tony, que hemos sido objetivos en cómo tratamos este caso y que quedamos a la expectativa. Efectivamente, como usted dice, es una línea muy fina en donde una gente de alguna manera participa o es víctima participatoria. De esta creo que es, en definitiva, la línea que se puede transponer de uno u otro lado y entiendo que la justicia investiga, ¿no? Desde hace muchos años se viene discutiendo esto del lavado de cerebro,
de la reducción a la servidumbre. Nuevamente está el desafío, saber la verdad y saber si te quedan con tu dinero, con tu sexualidad, con tu trabajo. Ese es el desafío de la justicia. Hasta la próxima.